El pecado es el tema de nuestro estudio y el título, La cara del pecado es el engaño. Esto lo dice en sí todo, pero vamos a analizar paso a paso en función de lo que es el proceso del pecado. Inicialmente tomaremos esta información que está en Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora bien, en este mundo, el mal más grande es el pecado. Es lo máximo, es lo más grande que tenemos en el mundo, el pecado. Porque el pecado le quita a los hombres la vida que Dios les ha dado. Les afecta lo más grandioso, que es la imagen y la semejanza de su Creador. Ese es un daño terrible. Y eso lo causa únicamente el pecado. Pero a cambio, fíjese nada más, a cambio de este despojo, les da la muerte. Un estado de desolación. Pensemos en esto. La muerte, que en sí es separación, nos lleva a entender y a ver esta terrible realidad. Pone a los hombres en un estado de desolación, de miedo, de vergüenza, así lo vemos desde el principio con Adán y Eva, de abandono y de dolor. En este mundo, estas cosas y muchísimas otras a nadie nos son desconocidas. Todos tenemos experiencias terribles, negativas o desastrosas de estas cosas. El miedo aterrador en este mundo es terrible, la desolación, corazones y mentes vacías, desesperadas, deprimidas, sin encontrar una forma viable de vivir, porque esta solamente está en Cristo. Y fuera de Cristo no hay manera de corregir o de salir de esta situación de desolación en este mundo. El miedo, la vergüenza es también terrible. El abandono. Hay muchísima gente abandonada en este mundo. Viéndolo, no necesariamente desde el punto de abandono literal como ocurre, sino viéndolo desde la forma interna, espiritual, del corazón. Hay tantos matrimonios y tantas familias que están unidas, literalmente hablando, que viven en esa unidad, pero sus miembros sufren de soledad. Esposos que se sienten muy mal porque se sienten solos. Están rodeados de su familia, pero sienten que los tienen abandonados. Igual con la esposa. Muchísimas esposas se sienten abandonadas viviendo con su esposo y con sus hijos. Hijos que experimentan el más terrible abandono viviendo en familia con sus padres. Y muchas veces por cuyas razones toman decisiones muy erróneas, muy equivocadas, queriendo aliviar o queriendo salir de esa terrible situación.
de abandono que experimentan y de dolor. Mucho llanto en este mundo. Eso es realmente difícil de soportar. Pero esa es la realidad que tenemos en este mundo. Y el único responsable o el único que ha traído todo este mal es el pecado. Y el pecado, usted sabe, su arma poderosa es el engaño. Siempre da una cara, como dicen por allí, de yo no fui. Siempre una cara de inocencia. Sí, a veces hasta de víctima. Siempre hace ese terrible mal. Es necesario, por lo tanto, poner atención a este mal antes de que sea demasiado tarde, antes de que haga estragos irreparables en el ser humano, antes de que al ser humano se le haga tarde. Es importante poner atención. Voy a aclarar lo siguiente. En los estudios yo uso el término hombre, así en singular siempre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, porque bíblicamente hablando el término se usa genéricamente, es decir, cuando decimos hombre, la mayoría de las veces nos referimos a hombre, mujer, niños, todo, en un solo término, el hombre. Entonces, desde ese aspecto es que yo me refiero, para que no vayan a pensar que hablo solamente del hombre y que a la mujer no la tomo en cuenta. No, la mujer está incluida en el término. Aclarado esto, seguimos adelante. La forma en que el pecado entra en los hombres el día de hoy. En Adán ya sabemos cómo entró. A través de su mujer vino el engaño, una vez que ya Satanás la había engañado a ella. Pero ahora es diferente, un poco diferente. Primero, veamos un poco del concepto de pecado. Bíblicamente hablando, esto lo hemos tomado casi siempre como base que define bíblicamente el pecado. En la primera carta escrita por Juan Apóstol dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está clarito. Es una falta, es una infracción a la ley de Dios. Y Santiago dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. En otros términos, aquí en la tierra se le llama pecado de incumplimiento. Porque sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Como los fariseos, ¿verdad? Dicen, pero no hacen. Como en el caso de la doble moral, como lo hemos visto ya. Pero ese es también pecado, saber hacer lo bueno, pero hasta ahí no hacerlo, eso es pecado. Pero el pecado nace de un proceso interno que experimenta cada persona. De esto nadie nos escapamos. Santiago nos hace favor de dar una explicación de lo que estamos estudiando. En su capítulo 1 de su libro, verso 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Muy clara la explicación que se nos da aquí. La tentación al pecado no viene de parte de Dios. Y no piense usted, alguna aclaración aquí. No piense que la Biblia se contradice como algunas personas piensan. Porque en otros textos encontramos
que Dios pone a prueba, que Dios permite la tentación. Y también a Cristo se le tentó. Esas no son contradicciones. Esto que Santiago pone aquí está estrictamente enfocado a cómo se da o cómo nace el pecado en el hombre. En Cristo no hubo pecado. Y dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Este es el deseo. Ahora bien, aclaro otra vez aquí algo. Cuando yo estoy dando esta explicación de pecado en el hombre, cómo se origina, me voy a referir estrictamente al hombre que es cristiano, al que se dice estar ya en Cristo. En otras palabras, a los salvos, a los santos, a los hijos de Dios. A ello me voy a referir, en lo que a su vez está contenido tanto el hombre como la mujer, tanto el cristiano como la cristiana, tanto el santo como la santa, todos los hijos, las hijas de Dios. Ahí es donde nos interesa este estudio, porque es un problema muy grave y muy serio que hoy mismo se experimenta dentro de las propias congregaciones de los cristianos. Problema con el pecado. Se supone que el pecado ya no debería de tener cosas desastrosas o negativas que hacer entre los cristianos o los miembros de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque esta es gente que ha sido liberada, que ha sido redimida del pecado, que ha muerto al pecado, que no tiene ya más que ver con el pecado. Pero sin embargo, como dije, el pecado aparece ahí en estos grupos y sigue haciendo estragos y sigue haciendo tanto mal que muchísima gente que no ha obedecido a veces de ahí toma partido, diciendo que en las congregaciones hay mucha hipocresía, que hay mucha falsedad y que por lo tanto ellos no quieren aceptar eso para no venir a ser personas semejantes o iguales a estas. Entonces es mucho el mal que está haciendo el pecado dentro de la iglesia, y por esa razón yo quiero aclarar esto, que quede muy claro y que obremos, vivamos, ahora sí, en un conocimiento más directo en nosotros, más claro, más sencillo, más fácil de entender, y que cuando alguno de nosotros llegue a cometer algún pecado, que lo sienta, que se dé cuenta, que le duela, que le lastime la conciencia y el corazón, porque hasta ahora, como les digo, hay ocasiones donde está el pecado en la persona, en el cristiano, en la cristiana, en la iglesia, y no se reconoce, no se da cuenta la persona o no se quiere dar cuenta, sencillamente porque tal vez no alcance a ver con claridad lo que estamos ahora tratando de estudiar. La escritura dice entonces la concupiscencia, que es el deseo de la carne, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Así que analicemos el proceso del pecado en los hombres de Dios. Veamos cómo actúa el diablo y los elementos que usa para hacer caer a los cristianos que se distraen, que se descuidan y que se duermen. El diablo es un espíritu del mal muy activo. Siempre está buscando cristianos distraídos, despreocupados, descuidados o dormidos. Satanás sabe muy bien esto y ese es su trabajo, destruir y destruir a los hijos de Dios. El apóstol Pedro escribió en su primera carta 5:8, dice, sed sobrios
y velad son mandamientos muy necesarios. Mantener la sobriedad para el cristiano es lo máximo. Velad, no dormir. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros debemos saber esto y no lo debemos de subestimar. Es una realidad. Estamos en este mundo lleno de pecado y Satanás está activo buscando este tipo de hombres en Cristo Jesús o en la iglesia. Pero Satanás usa armas poco creíbles para devorar a los cristianos. A los que llevan una vida muy relajada los confunde muy fácilmente. Estos creen que los deseos pecaminosos en el cristiano o en el cuerpo del cristiano son algo normal, que todos estamos en cuerpos de carne y sangre y que en el cuerpo siempre se peca. Y se confunden y piensan que esto es algo normal y que no hay de qué preocuparse. Y algunos hasta creen que es imposible de vencer el deseo lascivo o el deseo de concupiscivo en el cristiano. En una ocasión les comento, un hombre de edad avanzada en la iglesia, que tuvimos una plática entre varios. Ellos eran un grupo de 6 personas llamados dirigentes en la congregación. Y discutiendo estas cosas, uno de ellos me dijo: los cristianos somos pecadores y pecamos 24 horas al día. Y yo me quedé sorprendido, porque eso no es posible que lo piense un hijo de Dios. 24 horas al día en el pecado. Entonces, ¿cómo se llega a ser cristiano? Entonces, ¿cómo se llega a ser hijo de Dios? Entonces, ¿cómo se puede adorar a Dios en espíritu y en verdad? Entonces, ¿cómo puede cumplir con la ley de la santidad que Dios nos ha dado en su primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante hasta el final? Entonces, ¿cómo se tiene la comunión con Dios? Porque Él es luz y las tinieblas no tienen comunión con la luz. Si el cristiano está en pecado, está en tinieblas y no puede estar en comunión con Dios. Y tantas interrogantes que surgen aquí. Pero yo les menciono esto para que vayamos abriendo la mente, el entendimiento, y nos vayamos dando cuenta que no es cierto que los deseos de la carne sean tan fuertes en el cristiano para que no se puedan controlar. Aquí están los elementos del pecado. Vamos a ver, como dije, el proceso que usa Satanás. Ser tentados por la propia concupiscencia o el propio deseo que está en la persona, en el cristiano. Porque naturalmente, físicamente está vivo y ahí hay deseo. A eso se refiere la palabra concupiscencia, al deseo. Tentar es poner a prueba. Eso significa la palabra tentar. Esto quiere decir que es un intentar lograr un propósito. Cuando eso ocurre, cuando se logra el propósito, entonces se llega al pecado. Acuérdese en ese tiempo o en ese momento de lo que usted ha hecho. Cuando le llegue la tentación, porque al diablo se le llama el tentador, cuando le llegue a usted o se le plantee de alguna manera la tentación, ya sea para intentos sexuales o para intentos de otra índole, como el apóstol Juan lo dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, no, el amor de Dios no está en él, porque todo dice lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, que es lo que estamos viendo. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Bueno, cuando a usted le llegue la tentación, no piense, es normal porque soy de carne y sangre. Y aunque soy hijo de Dios, aunque soy hija de Dios, esto me va a suceder. No. En lugar de eso, acuérdese, los que son de Cristo, y le voy a citar Gálatas 5, verso 24, han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Acuérdese de eso, en lugar de estar pensando que es normal que tenga ese deseo. Acuérdese que usted ya lo crucificó el día que se convirtió en cristiano, el día que se bautizó. Murió usted a ese pecado. En el corazón usted dio por hecha esa gran verdad. Una decisión que nadie ha hecho por usted. Usted solo la ha hecho libre y voluntariamente y con toda conciencia, bien pensado. Acuérdese de eso y no lo va a llevar la tentación a ninguna parte que lo dañe. Ahí está lo que le decía. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hasta parece verdad y lógico, hasta parece increíble que si el cristiano, que si usted, que si yo, ya tenemos nuestra carne crucificada con Cristo en su cruz, con las pasiones y deseos, y todavía sufrimos en algún momento esa tentación. Parece increíble, pero es así. ¿Por qué? No se olvide que eso no le pasa a todo cristiano. Eso le va a pasar al cristiano que se ha distraído, al cristiano que se ha descuidado, al cristiano que se ha dormido. ¿Por qué? Porque Satanás está ahí listo para ver cuál es el que está durmiendo o que está muy distraído en las cosas de esta vida, que está muy metido en las cosas, deportes, entretenimientos, pasatiempos, todo el tiempo usado en las cosas de este mundo y en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu, cero. Cero lectura bíblica, cero consagración, cero oración. Solo hasta el domingo que se va a la iglesia, o el miércoles si es que se va. Y el domingo muchas veces solamente en la mañana, ya en la tarde ya no. Todo eso afecta. Y todo eso es lo que redunda en que el cristiano o aparente cristiano sea tentado y luego dice aquí, sea atraído. Decíamos que la tentación es el intento de atrapar o de realizar algo. ¿Saben cuántas veces los judíos, sobre todo los fariseos, andaban detrás de Jesús tentándole? Una y otra vez. Las preguntas que le dirigían eran tentativas que ellos tenían para ver si lo encontraban en un error, en alguna falta. Maestro, ¿es ilícito dar tributo a César? Ellos sabían, pero lo intentaban a ver si Jesús decía lo contrario para acusarlo con el gobierno. Maestro, ¿cuál es el primero y grande mandamiento en la ley? Ellos lo sabían. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Les decía. ¿Para qué lo preguntan? Para ver si no lo sabe, para ver si se equivoca. Esa es la tentación, la tentativa. Pero cuando la persona es atraída, como fue atraída Eva, cuidado, porque hay peligro. Ser atraído significa ser arrastrado fuera de. Imagínese una persona que está en un lugar bien protegido, bien seguro, y alguien lo quiere sacar para matarlo, para hacerle daño, pero no puede. Y una vez que logra atraparlo, lo va a estirar, a estirar, a estirar, hasta sacarlo del lugar en que se encuentra. Bueno, esto es sacarlo de su lugar de protección. Es un deseo desordenado, fuera de control. Aquí pongo un ejemplo. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Por qué? No sea que tú también seas tentado. No sea que tú yendo a restaurar o a rescatar al hermano que ha sido atrapado por el pecado,
también te atrape a ti, que tú también caigas. Por eso es importante que el que quiere hacer este trabajo sea un hermano espiritual, que sean espirituales, que sean personas bien consagradas, bien conscientes de su vida en Cristo Jesús. No personas como les dijera, irregulares, que no se consagran, que no están entregados al 100% a las cosas de Dios. Pues se corre el peligro que ellos también sean tentados, si no es que ya también están en las manos del pecado. Entonces, ser atraído por el deseo significa ser arrastrado fuera de, en este caso, el cristiano arrastrarlo fuera de Cristo. Si éste está en Cristo, el deseo no puede hacer nada. Pero si logra sacarlo, apartarlo un poco de Cristo, entonces sí, ya no tiene la fuerza necesaria el cristiano y el pecado puede hacer o puede cumplir su propósito de esa manera. Luego, el tercer paso en el proceso es ser seducido. Aquí hay algo curioso, mire. Ser atrapado con cebo, eso es lo que significa. Parece un poquito curioso, le digo, porque antiguamente ese término se dice que lo usaban mucho en las culturas pasadas. Atrapado con cebo. Nosotros en México, cuando yo era joven, me acuerdo que por ejemplo, para decir que una persona se rinde fácil en algo que no quiere hacer, con una oferta económica, con una cantidad de dinero, usted hace que haga lo que usted le está pidiendo. Entonces el dicho era, el dinero ablanda más que el cebo. A eso se refería el dicho. Yo literalmente le quiero platicar algo. Yo me crié en el campo de niño y constantemente me enterraba espinas. Y algunas espinas se quiebran y se quedan adentro de la carne. Duelen mucho y batalla uno bastante. Pero si usted les pone cebo, que es la grasa de los animales, de los corderos, de las cabras, así se le llama en el campo cebo. Si usted se unta cebo en esa parte por 2 o 3 días, como que se le va a hinchar eso y como que se le va a descomponer un poco la parte donde está la espina, pero luego usted le aprieta y salta la espinita sola, sin molestar ni lastimar nada. Ese es un ejemplo que le doy de lo que hace esa sustancia que le estoy diciendo aquí, atrapado con cebo. Imagínense, metafóricamente hablando, son salmerías y halagos de las personas. Por ahí hay personas que dicen, cuidado, cuidado. Por ejemplo, un ejemplo que les voy a dar. Sale el marido a la calle y la esposa le dice, mucho cuidado, que no te vayan a desviar con palabras dulces, que no vaya a haber este tipo de cosas a donde vas, porque se sabe que la suavidad de las palabras, la dulzura de las palabras es un peligro. Pues yo les decía que el engaño tiene una cara muy ingenua para el que no está despierto. Por aquí viene un ejemplo, mire. Antes le platico algo. En este capítulo 7 de Proverbios se habla de una mujer ramera, la da como ejemplo. Dice que un joven sin entendimiento salió a la calle y esta mujer lo encontró. Esta mujer anda haciendo su trabajo, es una ramera, que algunas veces está en las plazas, otras veces en las esquinas, que es rencillosa, es peleonera, pero a este joven, a cual la escritura pone como ejemplo, le pongo solamente unas cosas de las que se dicen. Ella le dijo al muchacho cuando ya lo encontró, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Vea lo que le está ofertando. Alegrémonos en amores.
Dice el 21, lo rindió con su suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salmería de sus labios. Esto es lo que significa ser atraído. Pero ¿de dónde sale todo esto? La tentación de adentro del corazón, de la propia carne del cristiano. De ahí sale la primera y la segunda cosa. Y es arrastrado esa fuerza que le está cayendo por el oído de parte, en este caso estamos hablando directamente de una persona, de una mujer. Pero esto es aplicado en muchos casos, no solamente en el caso sexual, en muchísimos otros casos, donde opera el deseo de la carne, el deseo indebido, el deseo insano. Y luego, eso que les dije ahí más tarde, dice, ya no puse esas escrituras, pero dice que el joven fue llevado como he llevado el ave al matadero, el buey al matadero sin saber a dónde va. Es una cosa terrible la que hace el pecado, y esto a través de la tentación. Luego, siendo concebido, como ya leíamos, metafóricamente hablando, se refiere al impulso de la concupiscencia que surgió en el corazón. Ese es el deseo fuerte, descontrolado que surgió en el corazón para ir al pecado. Por eso dice, siendo seducido, siendo concebido, la concupiscencia da luz el pecado. El Señor dijo aquí, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, que es lo que estamos tratando, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando ya pasó de la tentación, ya fue tentado, ya fue llevado fuera de los recursos de seguridad y ya fue arrastrado para dar entrada a lo que es concebir en su corazón, ya ha llegado a este punto. Como dije ahí, metafóricamente hablando, ya se ha cumplido el impulso que se realizó en el corazón inicialmente por parte del deseo, la concupiscencia, para pecar. Y el Señor aquí lo afirma diciendo, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, es el deseo para desearla con todo el deseo desordenado, ya adulteró con ella en el corazón. Eso es una forma de decir, ya dio a luz el pecado. La concupiscencia da a luz el pecado, es decir, engendra pecado. El pecado, siendo consumado o llegando a la conclusión, esto es, siendo terminado, llegando a su fin, entonces, Santiago 1:15 dice, el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, que es lo que inicialmente empezamos el estudio. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Lo que les decía, lo que el pecado le ofrece al hombre, a la mujer, a quien le enciende el deseo para destruirle. Y este es lo que sucede. Ahora, permítale, le hago una aclaración aquí también importante. La paga del pecado es muerte. Pareciera cosa rara, pero se lo voy a parafrasear todo así en palabras muy, muy sencillas. Esto está diciendo que el pecado nos ofrece una paga, nos ofrece, como quien dice, un premio. Sí, hace un ofrecimiento para que el cristiano lo acepte. ¿Y sabe qué? El premio que ofrece es muerte. Eso es lo que sucede. Usted me dirá que hay una contradicción. ¿Cómo puede ser que al cristiano se le ofrezca muerte y acepte el pecado? Bueno, hasta parece una incoherencia increíble. Pero por muchos años yo he visto en la televisión mexicana
que anuncian el cigarro, el tabaco y advierten que produce cáncer. Las bebidas alcohólicas igual. Las publican, el daño que hacen en los hombres lo ponen de manifiesto. Pero ¿y qué con eso? Los hombres como quiera, eso no lo toman en cuenta, lo siguen fumando, lo siguen comprando, lo siguen consumiendo. Así pasa con el pecado. La paga del pecado es muerte. No es otra cosa. El pecado no le da otra cosa al que lo comete, sino la muerte, que es una cosa terrible. Acuérdense un poquito, no se lo voy a leer, pero ahí está en Hechos capítulo 1. Cuando se llegó el momento de sustituir a Judas Iscariote, que vendió a Jesús, elegir a un sustituto, ahí Pedro dijo que que era necesario buscar entre los hermanos a uno para ponerlo en lugar de Judas, el cual dice, se fue por su transgresión a su lugar. Dice que con el propio salario de su iniquidad, fíjense bien cuál fue el salario, lo que le ofrecieron económicamente, 30 piezas de plata, literalmente, pero nada más eso, no, la muerte. Él se ahorcó literalmente, pero la muerte no termina allí, la muerte espiritual es más grave. La muerte espiritual es terrible, es la separación del alma con Dios. Bueno, esa es la paga del pecado. Veamos esto aquí. El estado de muerte es un mundo sin vida, como lo dije en el principio, lo voy a volver en parte a repetir aquí. Pero les voy a dar en esta ocasión solamente una pequeña reseña de lo que es llegar a ese estado de vida en el corazón. En el capítulo 59 de Isaías está la confesión del profeta ante Dios por él y por el pueblo. Pero yo solamente tomo muy poquito de esto, pero solo lo necesario para que nos demos cuenta lo que ocurre cuando el pecado es realizado y el estado a que nos lleva a la muerte. Dice el verso 9, por esto se alejó de nosotros la justicia. El pecado lo aleja de allí, porque la paga es la muerte. Y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Es una cosa horrible. Y aunque usted no lo crea, así vive la sociedad que no tiene a Cristo en su corazón. Aunque no lo diga, pero lo sabemos porque algunos por ahí hemos salido, de ahí hemos salido por parte del Señor. Luego dice el 11, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Y luego dice, esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Ese es el estado terrible, socialmente hablando, en que vive la gente. Hay muchas otras cosas y ahorita no imposible explicarlas, pero es una cosa tremenda. Eso realmente es lo que le pasaba al pueblo de Israel y es lo que le pasa al mundo entero ahora. Miren cómo está la violencia, miren cómo está el miedo por todo el mundo, de un extremo del mundo hasta el otro. Reina el miedo en la sociedad, la desesperación, la inseguridad, la falta de justicia, la falta de amor. Ay, no, es una cosa terrible. Luego, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí el punto es bueno. Si ya vimos que la muerte causa todas esas maldades y muchas más, el regalo de Dios que nos trajo en Cristo Jesús es todo lo contrario, es vida eterna. Lo contrario a la muerte es vida eterna, no vida temporal, es eterna. Mire,
Esto es lo que leíamos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, que es el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algo que el Señor ha hecho, destruir el pecado, quitar el pecado, sacarnos del pecado, poner un estado de vida nuevo, haga de cuenta un mundo nuevo aquí entre nosotros y ubicarnos o plantarnos en ese nuevo mundo con todas las cosas necesarias para vivir con Él. Ese es el reino de Dios. Eso es lo que la gente cuando mueren, los que no conocen al Señor, piden a Dios que los reciba en su reino. El reino de Dios está aquí. Cristo vino del cielo y Él puso su reino en esta tierra. Y el reino de Dios se constituye de toda la gente que le obedece y que le sirve. Él es el rey. Su ley, su Nuevo Testamento. Todo está perfectamente claro. Son dos mundos, como digo aquí. Dos maneras de vivir sin confusión. La vida del que no es cristiano es obvio. Está dominada por el pecado. Pero la vida del cristiano es una vida santa. ¿Por qué? Porque es el reflejo o es la expresión viva de la vida de Dios. La vida de Dios en el Espíritu. Esa es la dádiva de Dios, es el Espíritu Santo. Los hijos de Dios viven en Él, vivimos por el Espíritu. Por eso, aquí Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Saben lo que está diciendo? Es un mandamiento. No reine pues el pecado en su cuerpo de carne y sangre. No los domine el deseo de la carne. El cuerpo mortal sigue siendo cuerpo de carne, pero su deseo ha sido crucificado en la cruz con Cristo y ese deseo no tiene autoridad, no tiene capacidad, potestad para dominarlo a usted, para reinar sobre usted. No tiene ese poder. Luego, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Solamente el que está dormido, el que está distraído, el cristiano, que es carnal, como se dice, es el que es vencido. El verdadero cristiano no sufre estas situaciones. En el 8 de Romanos, verso 5 dice, porque los que son de la carne, porque hay cristianos aún que siguen viviendo en su carne. Dice, piensan en las cosas de la carne. Las del Espíritu no les interesa. Por eso les digo, hay muchos cristianos que evidentemente en sus pláticas, en sus formas de vivir, dejan mucho que ver. No hablan nada del Espíritu, no traen nada del Espíritu en su corazón, en su mente. Puro mundo, pura carnalidad, puro de las cosas del mundo. Entonces los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ellos piensan y viven y andan en las cosas del Espíritu. Les dije, son dos mundos y son dos tipos de vida. Ahí está claro el 5. Unos en la carne, otros en el Espíritu. Pero no hay tal confusión como 50% en la carne, 50% en el Espíritu. No, eso no es de Dios. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa es la vida de los hijos de Dios. 7. Porque cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, pero no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Está completamente claro. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, aquí viene algo, pero muy fuerte. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Y qué pasa si alguno anda en Cristo según? Pero sus hechos, sus obras, sus palabras, sus pensamientos, su vida, evidentemente vive en cosas de la carne. ¿Qué pasa? ¿Será que se puede vivir mitad y mitad? ¿Será que se puede ser pecador e hijo de Dios a la vez?
¿Se puede ser santo y pecador al mismo tiempo? No, esa confusión no viene de la Biblia. Aquí dice bien claro, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es una advertencia muy clara. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de él. Aunque la persona crea lo contrario, aunque afirme lo contrario, aunque exija que le crean lo contrario, la palabra de Dios dice, si tú vives en tu carne, no tienes el Espíritu de Dios. No te interesa la vida del Espíritu porque no eres de Él. Una cosa tremenda. Es porque les dije desde el principio, esto es para pensarse y pensarse antes que sea demasiado tarde. Si una persona se encuentra que ha vivido tantos años en la carne creyendo que es de Dios, arrepiéntase ahora. Corríjase, cambie. Mientras hay vida y esperanza, nunca es tarde para dar ese paso. Arrepiéntase de corazón y el Señor lo perdonará y lo recibirá y podrá vivir una vida realmente como a Dios le agrada. El verso 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, note usted, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Hace muchos años, muchos, como 45, yo empecé en ese tiempo. Un amigo mayor que yo cayó por ahí en un estado de pecado en su matrimonio. Iba manejando, yo le acompañaba y me iba contando su situación, esperando que yo le diera alguna palabra de ánimo. Y yo le cité el verso 10 de Romanos. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Y él estiró su mano y me dio un pellizco en mi brazo y me dijo, ¿te dolió? Y le dije, sí. Dijo, ¿verdad que estás vivo? Sí. Dijo, ¿me estás diciendo que el cuerpo está muerto cuando realmente estamos vivos? Entonces yo pensé, de esto es lo que yo he aprendido mucho a través de los años, no solo de la Biblia, sino del hombre y su manera de pensar. ¿Qué manera de interpretar las escrituras? Fíjense. Cristo está diciendo, el Espíritu Santo está diciendo que si Cristo está en nosotros, ¿qué pasa con nuestro cuerpo de carne? En verdad está muerto. Pero no se refiere a la muerte biológica, literal, que el cuerpo esté en el sepulcro o que ande caminando vacío como una silueta. Aquí dice bien claro, a causa del pecado, por razón del pecado. El corazón y el espíritu del hombre están separados del pecado por iniciativa del propio hombre, no porque alguien lo obligó. Él se arrepintió y salió del mundo de pecado para vivir en el mundo de Cristo Jesús. Entonces, por eso el hombre murió al pecado. Y el pecado está muerto. El cristiano en su cuerpo está muerto en cuanto al pecado. Los deseos de la carne deben de ser situaciones superadas. Es decir, el cristiano no debe de afectarle ese deseo. Ni siquiera se le debe presentar. Hagan de cuenta que la sangre de Cristo lo ha cubierto y en ese caso es como si dijésemos está hecho inmune. La potestad del Señor, el Espíritu del Señor está en él y el pecado no lo puede afectar como afecta al que no tiene el Espíritu. Entonces, estamos en este cuerpo, sí, está vivo el cuerpo, pero el cuerpo no tiene vida por sí solo. El cuerpo no es el responsable directamente de lo que hace, sino ¿quién? El Espíritu que está en él, que es el que le ordena lo que debe o no debe hacer. Por eso dice más el Espíritu. Note aquí, Espíritu no es el Espíritu Santo. Está con minúscula. Es el Espíritu nuestro, el Espíritu natural en que vivimos. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia, a causa de Dios, a causa del Espíritu Santo que está en nosotros.
Ahora bien, el 11, miren qué importante está esto. Y si el Espíritu, este sí es el Espíritu Santo, esta sí es la dádiva de Dios que nos ha dado, que es vida eterna en Cristo Jesús. Es el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. ¿Cuál es? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos, ahora mora en nosotros, aquí en el mundo, aquí en la tierra, en este cuerpo de carne y sangre, en este cuerpo mortal. Por eso la explicación aquí, o la aclaración, si ese Espíritu de Dios que levantó a Cristo Jesús de los muertos, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también hará esto, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Cómo? Por el Espíritu que mora en vosotros. Hagan de cuenta que ahora nuestro cuerpo no tiene vida por el Espíritu nuestro, sino porque el Espíritu nuestro murió al pecado y a los deseos de la carne. Pero ahora, como se nos dio la dádiva del Espíritu Santo, es el que nos da vida en este cuerpo, el Espíritu Santo, no el Espíritu nuestro. Miren lo que dice enseguida. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por, ahí está, el Espíritu, que es el Espíritu que Dios nos ha dado, hacéis morir las obras de la carne, ¿qué pasa? Viviréis. Exactamente. Digo pues, por eso dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Puede hacer esto el cristiano? Por supuesto. Porque él vive por el Espíritu, su Espíritu le da vida a su cuerpo y el Espíritu no va a permitir que sea vencido por las pasiones de la carne porque está sometida a la carne y sus pasiones en Cristo. Entonces, ¿de dónde viene la confusión de que hay tanto pecado en las congregaciones? Los que duermen, los distraídos, los carnales, como estamos viendo aquí. ¿Por qué dice, hermanos? ¿Por qué dice todo esto? Mire, así que el verso 12, hermanos, deudores somos, es decir, tenemos una obligación, un deber con Dios, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Por qué dice esto? Por las tendencias que hay en el hombre en este mundo de ir a los deseos pecaminosos, sobre todo cuando se está durmiendo o cuando se está en la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿puede el cristiano vivir en la carne? Sí. De él depende que se consagre y piense y ame las cosas de Dios y que vive en el Espíritu, o también de él depende si eso lo rechaza y vive en su propio deseo carnal. Esa es la realidad. El problema es el hombre, no el Evangelio, no Dios. No que no se pueda, sí se puede. El problema está en la deshonestidad y en la honestidad del hombre. Mas si por el Espíritu, esto lo puede hacer también cualquier cristiano. Haced morir las obras de la carne, viviréis. Pero como las puede hacer morir, como las puede hacer o fortalecer en su vida. Él es responsable de lo que hace. Por eso dice el Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu. Eso se puede y es un mandamiento. Anden, vivan, sean del Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No se olviden de las cosas del Espíritu, no se aparten, conságrense, entréguense. Yo una cosa les digo, a mí muchas veces me han preguntado, ¿la música es mala? No. Y hemos visto y hemos estudiado que la música depende también, ¿verdad? Como arte, pues, no es malo, pero hay música que de plano pues no conviene escucharla. Pero, ¿qué quiero decir? El mal está en que ¿cuánto tiempo le das a la música? Hay personas que apenas salen de adorar a Dios y ya van con la música. Y todo el tiempo andan con la música. No le dan nada de tiempo a las cosas del Espíritu. Todo el tiempo viendo cosas en el internet, de aquí y allá en la televisión, que no tienen nada que ver con la vida del Espíritu.
Todo eso está mal. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. No estamos dando pruebas de que nosotros realmente somos de Dios. No nos agradan las cosas de Dios como debería. De que quisiésemos estar ahí día y noche, que sintiésemos esa sed de Dios, de conocerle, de estar con Él, de obedecerle. No, pero sí, la gente no se sacia de escuchar esas cosas del mundo. Eso está mal. Debemos de trabajar de manera personal en estas cosas. Y dice el verso 17 de aquí de Gálatas 5, porque los deseos de la carne, el deseo de la carne es contra el espíritu. Está claro. Usted está del lado del espíritu, usted es del espíritu, no está del lado de la carne. Y el del espíritu es contra la carne. A mí me da tristeza que muchos cristianos todavía hoy defienden el pecado y hasta lo discuten y hasta pelean por él como si el pecado fuera su señor. Aferrados que no, que todos los cristianos somos esclavos del pecado aún. Pues serán ellos porque no conocen a Dios ni tienen el Espíritu Santo. Pero el que tiene el Espíritu Santo no puede hablar así, no puede pensar así. Él es del Espíritu. Y si en algo falla, se arrepiente y pide perdón. Pero aquí está todo claro. Estos se oponen, el Espíritu y la carne, son, por así decirlo, son dos partes contrarias, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero, ahí viene el pero, si sois guiados por el Espíritu, ¿qué pasa? No estás bajo la ley, no estás bajo la carne. Y no hay por qué confundirse ni confundir a otros. Si vivimos por el Espíritu, que ya expliqué que es el que le da vida a nuestro cuerpo mortal, andemos también por el Espíritu. Eso es lo correcto. No hay nada difícil ni nada pesado que hacer. Simplemente es la vida de Dios. Con gozo, con alegría, se debe disfrutar viviendo siempre. En lugar de andar cantando. Yo desde que me convertí, aventé a la basura la música, todo tipo de música. Y con ella venían una serie de cosas como un paquete de pecado. Todo le eché. Amigos y cosas de esas se fueron a la basura. Y en lugar de eso, a cantar alabanzas. La Biblia lo dice. A cante y cante y cante alabanzas todo el día. ¿Por qué no? ¿Quién te lo prohíbe? Y esto lo hace a uno crecer y crecer y crecer en las cosas del Espíritu. Aquí hay algo muy claro que les quiero mencionar. El capítulo 7 de Romanos, hermanos y amigos, muestra al judío viviendo bajo la ley de Moisés, en una situación por demás difícil de llevar, porque ahí no se puede agradar a Dios. Pablo se declara esclavo y vendido al pecado en ese capítulo. El capítulo 8 enseña que los cristianos son guiados por el Espíritu Santo. Bien diferente una vida de otra, bien diferente un hombre de otro. Aquí es donde les decía Pablo en el 7:14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso hablando bajo la ley. Pero el 8 no dice eso. Así que, queriendo yo hacer el bien, dice en el 7, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora, el capítulo 8, en el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, que es lo que pasa bajo la ley. Ahí sí se vive 100% en la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, así de sencillo, no es de él. El del capítulo 7 vivía bajo la ley y era un religioso consumado, era Pablo. ¿Y era de Cristo? No. No, porque vivía bajo la ley. Y ahora en el 8, ha sido redimido por Cristo de la ley, lo ha liberado de la ley y ahora está bajo el Espíritu. Les diré que en Gálatas capítulo 2, versículo 19 dice, porque yo por la ley
soy muerto para la ley. Ese es Pablo, muerto, apartado, libre de la ley del capítulo 7. Y luego dice en el 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y luego dice en el 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Todo está bien claro, bien bonito, bien hermoso. El 5 de Romanos 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ellos piensan en las cosas del Espíritu. Porque todos, el 14, todos los que son guiados por el Espíritu, no todos, porque algunos andan en la carne, ¿verdad? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los que son guiados por la carne, ellos no son hijos de Dios, que es la confusión que impera en muchos lugares, que andan en la carne, pero se creen hijos de Dios. Ahí hay un problema. Verso 18 del capítulo 5. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y si sois guiados por la carne, estás bajo la ley. Bien clarito todo. Por eso yo quise hacer este estudio, para poner las cosas así, como las estamos poniendo. Como conclusión, ¿por qué pecan tantos cristianos si son guiados por el Espíritu Santo? Como ya hemos estudiado, ¿esto es así? No. No pecan los que son guiados por el Espíritu Santo. Pecan los que no tienen el Espíritu o que están dormidos. Lo tienen pero están dormidos o están descuidados o son distraídos. Algunos, aquí aclaro esto también. Algunos en la iglesia son infiltrados. Esto da tristeza decirlo, pero es la verdad. Mire, Judas en su carta, en el verso 3 dijo, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Eso lo dijo en el verso 3. Yo puse solo el 4. Él dice, porque algunos hombres han entrado, ¿cómo? Encubiertamente. Eso es lo que yo puse arriba, infiltrados. A eso se refiere, que se meten encubiertamente, o sea, sin que nadie los invite, sin que nadie los llame, entran por hacer algún negocio, algo encubierto que ellos quieren hacer sin que se den cuenta los demás. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos o malos, que convierten en libertinaje puro pecado la iglesia, en libertinaje la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, y niegan a Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso en las congregaciones hay muchos que pecan, sí, porque su origen está allí. Fue un infiltrado, no fue uno que murió el pecado, no fue uno que sabe lo que es arrepentirse de corazón y convertirse a Cristo. No, simplemente fue un infiltrado. Y otros son deshonestos y fingidos. Hay de todo esto en las congregaciones. Pablo escribió a Tito diciéndole, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan ser cristianos, ser de Dios, pero ¿y qué pasa con sus obras? Son obras de la carne. Eso niega que son de Cristo. Ya decía Pablo allí en el capítulo 1, verso 10, dice que en el 10 dice que los cretenses siempre mentirosos, y eso es un término muy fuerte, dice malas bestias. En el griego dice animales malos. Así directamente, qué feo de veras. Pero esto dentro de la iglesia, sí. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si alguien ha llevado una vida licenciosa o pecaminosa, creyéndose realmente cristiano,
Vea esto con cuidado, véalo con atención y no se confíe. Y arrepiéntase antes de que sea demasiado tarde y corrija su manera de vivir. No tenga miedo de vivir la vida del Espíritu, es lo más hermoso. No se pierde nada con dejar las cosas placenteras de la carne, nada se pierde. Es lo mejor que nos puede suceder porque venimos a vivir al lado de Dios. Defiéndase y no se rinda al pecado. Manténgase despierto, cerca del Señor. Aquí hay una advertencia. El capítulo 15 de 1 Corintios. Velad debidamente. Yo lo digo ahora también a cada uno de ustedes que me escuchan. Pablo lo dijo en aquel tiempo y tuvo obviamente su respuesta. Y no pequéis, no pequen. Nadie nos convenza de que eso es normal, de que todos, que nadie le diga, si tú estás sin pecado, tira la primera piedra, que nadie le distorsione o le tuerza las escrituras. ¿A quién le dijo Cristo eso? A los fariseos, a la gente de Israel que estaba ciegos, cargados de pecado. Le traen a una mujer en adulterio cuando cuántos de ellos están peor. Entonces, ¿por qué se fueron todos uno a uno? Porque todos estaban en pecado. ¿Cristo no le dijo esto a la congregación de los santos? ¿Nunca le va a decir eso a los que él ha redimido? Que no le tuerzan las escrituras. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Fíjense nada más. Algunos en la iglesia, en Corinto, Pablo dice, ahí están, dirigen, enseñan y hacen tantas cosas. Él les dijo en el capítulo 10, aunque tengáis 10,000 años, en Cristo no tendréis muchos padres. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y tantas cosas que les advirtió. Pero había mucho pecado en Corinto, como hay ahora mucho pecado en muchos lugares. Todo eso se puede acabar y se puede evitar. ¿Cómo? Poniendo atención a las escrituras. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio no es un mensaje de confusión. No es un mensaje que salva al cristiano del pecado y a la vez no lo salva. No es un mensaje de Dios que salva temporalmente o por un tiempo para luego volver al pecado. No es un mensaje de indulgencias. No. Es poder de Dios para salvación. Y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el don de Dios, que es Cristo Jesús, vida eterna en Cristo Jesús. Si amamos la vida, bienaventurados, la vida eterna, la vida sin fin, la cual desde ahora mismo podemos empezar a disfrutar. ¿Cómo? En comunión con Cristo. Como dijo Juan, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, amemos a Dios, amemos el Evangelio, amemos a Cristo Jesús, amemos la vida y démosle terminantemente la espalda a la carne con sus pasiones y deseos. Dios los bendiga, muchas gracias por su tiempo.